noches a todos. Primero agradecer a Hernán, a Alicia, a todo el equipo de TEN10, así como a la Sociedad Central. También quería hacer un agradecimiento a todo el equipo del estudio que ha trabajado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, que han sido muchos y han variado, pero generalmente hemos logrado consolidar buenos equipos. Y por último, un agradecimiento más, que es a la gente que nos recibió en Paraguay. Acá tengo un colega y amigo Emiliano, que fue quien nos abrió varias puertas allí en Asunción, y contar que, bueno, que como experiencia fue muy interesante. Conocimos mucha gente valiosa, mucha gente muy generosa que nos permitió desarrollar, hacer cosas y compartir sus conocimientos, digamos. Así que, bueno, la charla la titulamos Experiencias Urbanas, así que son experiencias que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Como somos arquitectos y construimos en la ciudad, por eso son urbanas. Y estas experiencias han derivado en decisiones y diferentes decisiones proyectuales o diferentes resultados también. Bueno, adelante. Entendemos que al momento de generar un proyecto estamos trabajando con cuatro patas, como si fuesen cuatro patas de una mesa, y hoy vamos a trabajar o a hablar más principalmente del entorno o el sitio y del código que nos rige en esos lugares. Nuestros proyectos debieran influir y ser influenciados por el entorno, lo mismo que influenciar o ser influenciados por el habitante, y todo lo que hacemos finalmente está en un medio y tenemos que ser muy cuidadosos de ese medio. Primero voy a mostrar unas operaciones quizás menores en estos tres barrios, que como todos conocemos son barrios bastante densos, donde las manzanas están prácticamente consolidadas. Son proyectos de la época del FOT. Esta es una manzana en Belgrano, donde toda la cuadra venía siendo de edificios de ladrillo, de una altura bastante similar, y a nosotros nos tocó este terreno en particular, que teníamos una semitorre en la esquina y nos generábamos una medianera. Entonces decidimos dar la vuelta con el material, con este gesto, generar una fachada, no una medianera, y en esas rajas de luz beneficiar no solo al entorno, sino también a los habitantes del edificio. Este es el edificio donde tenemos el estudio, donde decidimos generar esta operación de este plano de hormigón que tomaba perfectamente las alturas de los vecinos, con esto consolidar el frente, consolidar la línea municipal y retirar nuestro edificio, que iba a tener un piso más, generando unos espacios intermedios de uso y de integración con el verde. Esto está enfrente a la vía, ahí en el cortecito se visualiza. Entonces, en este otro, que es a una cuadra del Congreso, nos encontrábamos con unos vecinos muy consolidados, de una arquitectura muy tradicional de Buenos Aires, y también hicimos como un gesto de retirarnos hacia atrás, como para respetar esa historia, y sacar nuestro edificio, que iba a ser el doble de alto porque el código lo permitía, respetando incluso la proporción entre llenos y vacíos, y coserlos con estas molduras o parasoles, como para recuperar el frente urbano. Este es el único edificio que no es de vivienda, es un centro de artes urbanas, y acá la operación fue del respeto a la memoria, porque esto era una esquina de 1920, decidimos dejar la fachada, la casa de adentro estaba muy destruida, y generamos nuestro edificio saliendo de adentro como unos volúmenes de hormigón, como un edificio curioso para el barrio, y curioso porque además parece que está como mirando para distintos lugares. Otro tema que, digamos, que nos interesa mucho, que ya se ha hablado ahora, es el tema de los límites. O sea, entender que nosotros trabajamos, por eso, entorno y código. ¿Qué nos deja hacer el código y qué incidimos sobre el entorno? Entonces entendemos que los límites, finalmente, son una transición o mediación entre lo público y lo privado. No es una línea. Entonces, la idea es seguir hablando de nuestros espesores de los edificios, no tanto de los interiores. Acá esto fue un proyecto donde trabajamos como desarrollador desde el día cero. Esa paleta es la de la subasta de la ciudad. Fuimos, compramos un lote, y lo interesante acá es que teníamos como un doble juego. Nosotros completábamos una manzana que junto con otras manzanas completaban un pedazo de ciudad que había sido dañado por una futura autopista o una supuesta autopista que nunca llegó, por suerte, y se consolidó un nuevo código que se llamaba Donado Holmerg, que era un corredor urbano nuevo, que tenía muchas características particulares, como ser una altura homogénea,
teníamos patios internos, entonces también teníamos que retirarnos y ceder a la ciudad un espacio público. Entonces lo primero que hicimos fue sacarle todos los espacios públicos a nuestro terreno y luego generar como estos vacíos, también como en una operación de quita, a todos los balcones. Hacia adentro, hacia el pulmón, generamos este tajo que lo llamábamos nosotros, que hacía que succionaba un poco el patio interno, que era común a todas las manzanas. Entonces, lo que intentamos hacer fue meter el verde lo más posible en el edificio. Lamentablemente en estas fotos no habían crecido mucho las plantas, pero bueno, en el año 2015, que es cuando estábamos terminando eso, fue que ponemos un piecito en Asunción y desarrollamos un edificio en Barrio Jara, que es un barrio que está entre el centro histórico y la nueva ciudad, el nuevo polo financiero. Y como ven, la ciudad de Asunción es una ciudad de manzanas. En un punto podría ser algún barrio de Buenos Aires. Sin embargo, es una ciudad que tiene mucho menos densidad, es mucho más baja y sí están empezando a aparecer edificios, pero en esa proporción como se ve en esta foto. Esta foto es bastante actual. Y además nos encontramos con un código que nos permitía construir un volumen muy grande y solo teníamos que retirarnos 3 metros adelante y atrás. Entonces, como operación de diseño dijimos, tomemos el volumen máximo, hagámosle socavones o agujeros verticales o patios verticales, que son esos volúmenes verdes, y de esa manera empezamos a generar un perímetro mucho mayor del edificio, casi duplicando la iluminación y la ventilación, y empezando a generar estas vistas que se ven en las fotos, donde ya no miro solo para adelante y para atrás, sino que empiezo a mirar en muchas diagonales. Este edificio tiene una particularidad que está alto, en una zona alta, y se ve la bahía de Asunción. Entonces había muchos lugares como para mirar y para permitir que el verde empezara a penetrar. Y a modo de control solar, dado que el clima es realmente es de cuidado, digamos, hace mucho calor y hay mucho sol, armamos esta primer malla o este primer filtro con esta estructura metálica donde deberían crecer las plantas. Cosa que también es muy difícil porque hace tanto calor que no es tan simple que las plantas sobrevivan cuando uno las deja algunos días. Este edificio, que es el que mencionaba Hernán antes, que hicimos con el estudio KLM, es en otro barrio más consolidado, que era un barrio de casonas. Pero bueno, las operaciones un poco son similares. Tomamos el máximo volumen, pero en este caso los vacíos los generamos en líneas horizontales, como tomando el horizonte, digamos, las visuales hacia el horizonte, y generamos como un espacio que es tanto horizontal como vertical, porque tiene dobles alturas en los balcones, acá se ve, como para generar mucha ventilación. Y acá hicimos como una reinterpretación del corredor Lleré, que el corredor Lleré es una tipología paraguaya, que es como una casa que tiene toda una galería perimetral, que lo que logra es mantener en sombra y ventilado los ambientes principales. Entonces nosotros tenemos la circulación que distribuye los departamentos y los balcones hacia el otro lado. La obra está en este momento, en esta instancia, y bueno, en las fotos de la derecha se pueden empezar a ver estas líneas que ya van generando sombra sobre los futuros espacios interiores que todavía no están consolidados. Este otro proyecto que se hizo en Paraguay fue un encargo de un cliente donde acá, es en las afueras de Asunción, el código no estaba demasiado definido, entonces nosotros teníamos que proponer bastante del código y lo podíamos discutir con ellos. Entonces hubo una ida y vuelta muy interesante con planeamiento, digamos, del lugar. Entonces, como eran viviendas universitarias, no quisimos hacer un conjunto de viviendas, sino quisimos hacer como pequeñas casas. Entonces estos son dúplex que están invertidos, living, comedor, living, habitación, habitación, living hacia arriba. Los de abajo tienen patios, los de arriba tienen terrazas. Generamos esta trama de volúmenes que se protegen unos a otros en parte del clima. Unos van como cubriendo la sombra del otro. Estudiamos bastante las distancias, las proporciones y demás. Y la idea fue generar en el nivel +3 estos lugares como una nueva vereda, como un nuevo espacio público, donde los chicos pudieran encontrarse, donde los chicos pudieran salir a charlar, a estudiar, donde se pudiera disfrutar una nueva vereda de encuentro, pero dentro del conjunto. Después tenía algunas particularidades como estos puentes, porque optimizábamos núcleos verticales, entonces
de un volumen a otro se pasaba por un puente, entonces generaba también como otra escala del edificio, digamos. Generaba como visuales cruzadas y demás. Por último, Hanami, que es un proyecto de viviendas en Puerto Escondido, en Nordelta. Acá aparece un paisaje totalmente diferente. Metemos el agua, digamos, que no es algo tan normal. Y este terreno tiene un edificio construido y unos dúplex en los costados. Y nosotros teníamos que hacer un completamiento de esa manzana. Entonces, de acuerdo al código y de acuerdo a lo existente, es que empezamos a tomar nuestras primeras decisiones. Entonces, primero decidimos consolidar la manzana con este edificio perimetral para terminar de generar ese espacio central que estaba planteado y para poder, digamos, aprovecharlo con las visuales y con los usos. Y el otro gesto, digamos, a nivel urbano que hicimos fue el aterrazamiento hacia los dúplex para generar una transición y no generar un impacto de sombras o de medianeras sobre lo ya existente. A su vez, el edificio está construido como si fuesen dos tiras de vivienda, unas que dan hacia afuera y otras que dan hacia adentro. Esto está pensado en estructura metálica, es todo modular, la idea es hacerlo en estructura metálica. Lo estamos ya analizando en ese sentido. Y el espacio que queda entre los dos bloques que se ve en el cortecito a la izquierda, lejos de pretender ser una circulación, pretende ser un espacio parecido al de Asunción, al de Fernando de la Mora, de las viviendas, donde la gente pueda encontrarse, donde la gente pueda caminar, hay dobles alturas, no son pasillos, son abiertos, hay aire, hay viento y hay lluvia. Y con respecto, en este caso, a los balcones, los hicimos como unos pequeños miradores hacia el paisaje. Decidimos sacarlos afuera como pequeños balcones. Bueno, por último, a modo de reflexión, coincidimos con esta idea de que la práctica profesional reflexiva permite la construcción de conocimiento a través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica misma. De esta manera construimos un tipo de conocimiento desde las acciones y así tomamos decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar. Bueno, falta una. Ahí está. Bueno, nada más, gracias.